¿Y qué tenés vos para hoy? Vos sabés que no, yo no tengo nada para hoy. Yo solo quería hablar, viste que la semana pasada fue como una semana media decisiva de cosas, ¿no? Ajá. Sí, no pudimos hablar mucho porque estuvo medio, el programa capaz que estuvo como medio atravesado por el tema de De cada los uno dar balances. su... ¿Eh? De los balances. Claro, cada uno meter su perspectiva sobre lo que fue la campaña y demás. Pero hay algo que pasó que no fue inadvertido, porque me consta que muchas nos dimos cuenta, de que como que los medios hegemónicos tuvieron un golpe de realidad. Hasta el sábado, yo te diría que hasta el domingo, hasta las 9 de la noche, el Uruguay era era un país faro en el mundo, era guía, era una cosa maravillosa. Ya a partir del lunes parece ser que la situación y la realidad cambió. Cambió totalmente porque empezamos a ver la aparición de las noticias en distintos medios que empezaban ya a hablar de que, bueno, aumentó la pobreza, ¿no? De que el ministro del Interior tiene la sensación de que aumentaron los crímenes, los asesinatos, o que tiene la sensación, se levantó el lunes y se dio cuenta. Y me parecía que estaba bueno, uno se ríe, ¿no? Yo siempre hago el mismo comentario, digo, uno se ríe para no ponerse a llorar, porque en definitiva es tremendo, ¿no? Pero qué fuerte que es la campaña mediática que se llevó adelante por medio por medio, valga la redundancia, de los medios hegemónicos de comunicación, y me refiero al canal 4, al canal 10, al 12, hasta el canal 5, ¿no? De ocultar y información que hubiera cambiado sin lugar a duda el curso de lo que fue el referéndum por la anulación de los 135 artículos. Pienso en esto porque ha sido una instancia de un tema de largos debates y de mucho cavilarlo, el tema de pensar la democracia, ¿no? Y es una palabra y un recurso que ha utilizado en este último tiempo el oficialismo, ¿verdad? La coalición y la derecha, para referirse a que determinados sectores de la izquierda y el Frente Amplio en general operan de formas antidemocráticas, ¿no? Y la democracia no solo se constituye por el legítimo ejercicio de los partidos políticos y de los poderes que constituyen a la república y demás, sino también por el acceso, el derecho a la información y el derecho a la información de calidad y veraz, ¿no? Entonces, cuando durante 4 meses, 5 meses, casi un año, se nos está mostrando información gestionada por una empresa de publicidad, este, creo que hay una violación flagrante, perdón, al derecho a la información, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios hegemónicos operan como una forma de pinza ¿no? y de cortachorro a la hora de canalizar y seleccionar, perdón, y suavizar, agrego, cuál es la información que se va a distribuir, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que el martes de la semana pasada, o el miércoles creo que fue, el ministro del Interior dijera que tiene la sensación de que aumentaron los crímenes? Que se dio cuenta el otro día, se levantó, es como una tuvo como una especie de epifanía. O sea, es como, no sé, fue como los monos, los simios en Odisea del Espacio cuando tocan el molonito negro y la siguiente escena es que están tirando un hueso al aire y están en el espacio. Tipo, ¿cómo que tuvo? Como una cuestión de una iluminación, tuvo como una cuestión media bíblica. Se dio cuenta, tuvo la sensación de que habían aumentado los crímenes, cuando hace meses que estamos viendo que hay una inseguridad galopante, que ahora no se habla, ¿no? Pero no solo que hay una inseguridad galopante, sino que estamos asistiendo a un proceso de deterioro de la matriz social enorme que se está configurando en un proceso de aumento de la violencia en la calle. Pero no solo la violencia que la vemos en el momento de que alguien te roba ¿no? Sino la violencia en la forma de vincularse, ¿no? La violencia en la forma de intervenir sobre determinadas situaciones, ¿no? Y ahí entra en juego no solo la criminalidad, ¿no? y la delincuencia, sino también entra el accionar del aparato represivo del Estado, ¿no? que está operando a rienda suelta, ¿no? ¿no? llevando adelante un uso excesivo de la fuerza para,
para controlar lo que entienden que es ¿no? el orden público, para llevar adelante su labor de mantener el orden público, ¿no? Entonces, resulta muy irrisorio pensar que el ministro tiene sensación de que aumentó. Me huele a que es una toma de pelo. Y me parece que es importante no dejarnos como insultar, porque ya nos insultaron una vez, y diciendo muchas veces, diciendo que éramos los que apoyábamos a los delincuentes y todo lo malo que votaban a decir. Pero nos están insultando el intelecto cuando dicen estas cosas, porque ellos se promocionaron como los más capacitados, como las personas que venían a revertir esta situación, como las personas que tenían las fórmulas alquímicas secretas para llevar adelante, ¿no? Una corrección y un ajuste en materia de la inseguridad, porque parece ser que en este país no se podía vivir. Hasta hace 2 años parece que no se podía vivir. Y hoy en día resulta que quienes trabajamos en el campo de lo social nos damos cuenta que hay no solo un aumento de la delincuencia, sino un aumento también en determinados, ¿no? En determinadas partes de las ciudades, en determinados lugares, un aumento del funcionamiento de las redes de crimen organizado y tráfico de droga, un aumento de violencia, de ajuste de cuentas. Lo vemos. Y tiene que ver con una desarticulación también de las políticas sociales, ¿no? De que donde antes llegaban equipos construyendo territorio y construyendo inclusión, hoy en día ya no están. Entonces hoy en día asistimos a situaciones muchas veces que hace 3 4 años, no quiero decir con esto que no pasaran, pero no tenían ese grado de visibilidad porque se podían abordar con mayor antelación. Hablo, por ejemplo, hablar de gurisas en situación de explotación sexual, hablo de tráfico de personas, hablo de redes de narcotráfico operando, ¿no? Y ajustando cuentas, ¿no? Porque había un accionar, había un imbrincamiento de los actores, ¿no? Involucrados, ya fuera en materia de seguridad, ya fuera en acercamiento de políticas sociales, ¿no? Entonces, cuando sale un ministro, que era el más capacitado, con una presidencia que era el más capacitado, a decir ese tipo de cosas nos está insultando el intelecto. Y yo la verdad que quedan poquitos minutitos, ¿viste? Pero no quería dejar pasar por alto esto, porque la manera en la que nos están diciendo las cosas habla de cómo nos manipularon para conducir un resultado, para que no se pudiera anular 135 artículos de la LUC, para que la población no se pudiera expresar, porque fue engañada, fue engañada realmente. El ministro Salinas, el ministerio no, Salinas no, este otro, ¿cómo es? El Dolape, este que es del MIE, ¿cómo se llama? Lema. Lema, previo a la campaña al 27, anunció que se iban a ampliar las prestaciones de la tarjeta TUS, creo que fue, o una de las prestaciones que MIES brinda, ¿verdad?, a los núcleos familiares. Y lo anunciaron con bombos y platillos. Lo que no dijeron es que esa prestación se iba a ampliar para núcleos familiares sumergidos, obviamente, y que no recibieran otras prestaciones sociales, como por ejemplo, si un núcleo familiar constituido con menores a cargo, ¿no? Recibe la asignación familiar, lo que se conoce como la AFAM, obviamente no iba a seguir siendo beneficiaria de la canasta, no de la prestación que MIES otorga. Y ese tipo de cosas no las dicen, ¿no? Las ocultan. Las ocultan porque, claro, si alguien 2 minutos leemos este tipo de cosas en la prensa, ¿no? Rápidamente vamos a tener una opinión desfavorable. Y me voy y cierro con esta, que me parece que es la nota que viene la nota más toqueteada, yo creo, más manoseada, que tiene que ver con el aumento de la pobreza. Creo que fue hace unos días, a ver, ya te digo cuándo, porque tengo la nota acá. Mira, acá lo tengo. Miércoles 30 de marzo, a las 15:42, el diario El País tituló lo siguiente: aumentó la pobreza en el segundo semestre del 2021. Al diferenciar por edad, en los menores de 6 años es donde hubo mayor crecimiento de la pobreza. Dice lo siguiente, y leo este parrafito y me paso. En el segundo semestre del 2021, el 11% de la población estaba por debajo de la línea de la pobreza. Si se compara con el primer semestre del 2021, cuando el indicador fue de 10,2,
hubo un aumento de las personas en esa situación. Los datos fueron publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Buscando esta nota, el INE, ¿no? Resulta que un portal que se llama Swish Info, que es de Chile, publicó el 6 de diciembre del 2021 lo siguiente. Uruguay registra 10,2% de pobreza en el primer semestre del 2021. Montevideo, 6 de diciembre, agencia F. Uruguay registra un 10,2% de personas pobres en el país, mientras que los hogares por debajo de la línea de la pobreza se ubican en el 7,4%. En el primer semestre del 2021 informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística del país sudamericano. Entonces, esto, lo que nos dice, para que vuelvo, es que los datos que hoy muestran los están manejando desde el año pasado, pero no los estaban diciendo y los estaban ocultando, ¿no? Nos te estaban indicando, porque como el diario El País puede publicar una nota en el 2022 diciendo que la pobreza aumentó y una agencia de Chile, un medio de prensa chileno, a través de una agencia como EFE, publica los mismos datos en consulta con el INE, pero a finales del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, un poco lo que está pasando es que la realidad económica de nuestro país, ¿no? Que Viera estuvo hablando hace un rato, no está haciendo la realidad económica que nos quieren mostrar. Aumentó la nafta, ¿no? Y eso obviamente trasladó el costo, eso se traslada en costo a todos lados, ¿no? Por lo tanto, y subsiguiente a eso, aumentaron todas las cosas y por lo tanto el boleto. Es ilógico. Andan a combustible fósil los ómnibus. Es que yo sepa, se manejan así. La cuestión es que la realidad económica, a partir del 27 de marzo, ¿no? Ha dejado, ¿no? De manifiesto que no es la panacea en la que todos creímos que vivíamos. Ni siquiera el que votó al no, sino que es mucho más grave aún. Si nosotros miramos ese informe de la pobreza, vamos a ver un dato que es muy duro y que tiene que ver con una arista ideológica del gobierno, ¿verdad? El dato más duro es que cuando cruzamos ejes en los datos estadísticos, ascendencia étnico-racial y franjas etarias, vamos a encontrar que las poblaciones que se han vuelto más vulnerables son las poblaciones sobre las cuales durante 15 años de gobierno se intentó llevar adelante políticas sociales de forma tal de sacar a esa población de la situación en la que estaba. Hoy en día, esa población en la cual hay un debe, por supuesto, porque las políticas sociales de los 15 años del Frente Amplio, yo por ejemplo soy muy crítico y me parece que no es un tema de que hayan sido insuficientes, sino de que le faltó mucha perspectiva y planificación, ¿no? De todas maneras era un algo, y hoy en día ni siquiera tenemos ese algo. Y este gobierno está condenando a todas nosotras, obviamente, pero está condenando aún más y destruyendo aún más a esas generaciones a las cuales durante algunos años de gobierno se vieron más favorecidas. ¿Tá? Y eso tiene que ver con cómo piensa este gobierno. Este gobierno seguramente va a mandar a alguien, a una fundación, a que haga un trabajo y le explique a esas personas que con esfuerzo y mucho empeño seguramente van a poder revertir esa situación. Acto seguido nos van a publicar una nota y nos van a decir, como cuando hizo Bartol, cuando era ministro, ¿no? Diciendo qué maravilloso lo que había logrado, o nos van a mostrar una foto de mujeres emprendedoras de la presidenta y la presidenta no, la primera dama, que no es primera dama, y la vicepresidenta, con un conjunto de mujeres rubias ejemplarizantes de que con un modelo de esfuerzo y empeño podemos salir adelante, lo cual no es cierto. Lo cierto es que tenemos un gobierno de carácter neoliberal que está trazando, que ya trazó y ejecutó medidas ejemplarizantes para determinados sectores de la población, ¿verdad? Que tienen que ver con recortes en lo económico, recortes en las libertades políticas y en las libertades de expresión, y que ahora vino por todo. Y a su vez se tilda de democrático cuando utiliza y se vale de todos sus medios, a su vez, y en uno de los más importantes, porque es el cuarto poder, el aparato de prensa, para día a día mostrarnos que el mundo, ¿no? En el que vivimos no es tan así. Así que bueno, Néstor, yo con esto no tengo más tiempo, tenía como algunas otras notas, pero ya no tenemos que ir.